cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Te damos gracias, Padre, en esta noche por esta oportunidad que nos das de poder estar en familia, orando, Señor, buscando tu presencia, para que nos ayude, Señor, en este tiempo de pandemia, también en nuestras actividades.
nuestras obligaciones, Señor, laborales. Y también, Señor, te agradecemos porque podemos orar los unos por los otros. Nos acordamos, Señor, de los hermanos y las hermanas y todas las actividades que se realizan en nuestra iglesia, en la iglesia de Villarreal. Tu bendición, Señor, y tu cuidado para los ancianos, los líderes, los diferentes ministerios. Padre, te agradecemos porque sabemos que estás aquí en medio nuestro. Pedimos tu bendición para nosotros y también para todas las familias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Señor, te damos gracias por tu compañía. Padre, gracias porque a lo largo de todo este día estuviste al lado de cada uno de nosotros en las tareas que realizamos, Padre, dándonos tu protección y tu cuidado. Queremos, Señor, en esta noche poner en tus manos a cada uno de los hermanos que están atravesando por momentos de dificultad y de prueba, Señor, para que tu presencia y tu fortaleza, Señor, sea junto a ellos. Te pedimos también, Señor, por las familias de la iglesia, para que tu presencia, Señor, y tu guía esté en medio de cada uno de nosotros. Dejamos todo en tus manos, Señor, lo que queda este día y la semana que está por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, te agradecemos por este día, gracias porque estamos acá bien, Señor, con salud en estos tiempos difíciles. Te pedimos, Señor, por cada familia, de cada chico, de los jóvenes, por las reuniones que se dan los sábados. Señor, te pedimos que cada sábado traigas nuevas personas, nuevos chicos, para que puedan aprender de tu palabra. Amén. Te pedimos que los cuides y los guardes y que nos cuides a cada uno de nosotros y a todos los miembros de 180 y todas las actividades que se dan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por estos momentos y muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos has comprado para ser tuyos eternamente y para siempre. Señor, tú dices que si dos o más se pusieren de acuerdo en tu palabra, que tú les harás lo que pedimos. Y también, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Señor, confiando en tu promesa de que nos podemos acercar al trono de la gracia, Señor, para poder tener ese socorro, recibir la gracia oportuna. Señor, confiados en ti, es que queremos poner estas peticiones delante de tu altar, delante de tu trono. Señor, pensamos especialmente en la salud de nuestros queridos hermanos, en la salud de Rafael, Señor, que está internado. Pedirte que tú sigas acompañándolo para que él pueda sentirse bien, para que la fiebre pueda dejarlo, Señor, y para que sus pulmones, Señor, puedan responder bien a la medicación, al tratamiento. Que tú mantengas su ánimo. Lo mismo te pedimos por Norma, Señor, para que ella pueda estar animada, sostenida por ti y toda su familia, al igual que Toti, que está en su casa, Señor. Ya te rogamos, Padre, para que él pueda saturar bien sus pulmones, el oxígeno, Señor, y pueda ser dado de alta. También rogamos por nuestro hermano Ricardo de la Cruz, que hoy ha tenido que ser internado, Señor. No sabemos, no tenemos más noticias de él. Te rogamos, Señor, que estés asistiéndolo, Señor, que estés supliendo toda su necesidad física de su cuerpo, a través de los dos médicos que lo están atendiendo, que les dé sabiduría, Señor, que tu mano de sanidad pueda estar sobre él, que también esté tu mano sobre Martita, su esposa, que también está enferma de COVID, Señor, en su casa, que la sostenga, Señor, en fe, en confianza, lo mismo que a toda su familia. Amén. Y también obres en su sanidad, también por Tito Calabreta. Amén. Y su esposa Susana. Señor, parece ellos también con COVID, parece que es lenta la recuperación de ellos. Te pedimos, por favor,
Señor, tú que todo lo ves, tú que nos has formado, Señor, te rogamos, Padre, esa sanidad para sus cuerpos, Señor. Que tú quites el mal, Señor, de que produce este virus, Señor, de ellos y sean restablecidos. Señor, también nos acordamos del hijo de Ricardo, por Guillermo, te rogamos por su salud, para que también él sea restablecido. Señor, pensamos también en Roselita, Señor, y te queremos pedir por ella, por su salud, Señor, por su ánimo, por sus padres, Señor. Tú sabes todas las cosas. Pedimos por sabiduría para ellos, alivio para la salud de Rosela, descanso, Señor, y que tú guíes todo el tratamiento que ellos tienen que estar haciendo, tienen que estar acompañando a su hija. Señor, nos acordamos también y pedimos por Benito, Señor, por la salud de él y muy especialmente por la salud de Anita, por Aida, Señor, por sus controles y por la salud de Lito, y también por la salud de Julia y de Carlos, Señor, Carlos Duble y toda su familia. Señor, dale sabiduría a los pastores. Pedimos por los colaboradores, Señor, por cada hermano, Señor, para que llenos de ti, de tu presencia, tú puedas, Señor, a través nuestro, ser de bendición a nuestras familias, primeramente, Señor, a nuestros vecinos, Padre, a nuestros hermanos en la fe, aún en estas situaciones que estamos viviendo de no poder estar juntos. Queremos, Señor, pedirte por nuestro país, para que guíes a los gobernantes, Señor, a las autoridades. Te pedimos también por la ciudad, por las autoridades de la ciudad, de cada ciudad, Señor, para que tomen las decisiones correctas de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Y, Señor, no queremos olvidarnos también de los misioneros. Señor, como escuchábamos, Señor, te pedimos por aquellos, especialmente aquellos países, Señor, que están cerrados al Evangelio, que están cerrados a ti, Señor, están en oscuridad. Te rogamos, Padre, por los misioneros, para que les dé fuerza, los guíes, los protejas, Señor, protégelos de todo mal. Y lo mismo te pedimos, Señor, por nosotros aquí. Y, Señor, agradecidos porque tú nos escuchas, Señor, y a ti podemos dejar todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras necesidades y también toda nuestra gratitud, Señor, porque estamos agradecidos por la vida que nos das y porque estás en nuestro corazón. En tu nombre, Señor, por tus méritos, te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Amén. Querido Padre, gracias por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que nos limpia de todo pecado. Gracias porque tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades, quien rescata del hoyo nuestras vidas, quien sana todas nuestras dolencias y que nos corona de favores y misericordias, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y todo esto lo tenemos por las obras, la obra y méritos del Señor Jesucristo. En aquella cruz del Calvario, donde fue desgarrado en sus manos y sus pies y su costado traspasado y su sangre derramada manando de su costado para limpiarnos de todo pecado. Amén. Gracias por tu amor eterno que nos alcanzó y que nos llevará hasta el mismo cielo, Señor. Ahora, querido Dios, te rogamos por todos los pedidos que ya hizo Susana, Señor, tanto por Rafael como por la familia Calabreta, Susana y Tito, y también por
Guillermo de la Cruz y por el hermano, por Ricardo de la Cruz, el papá, y por Marta Aparicio. Y te rogamos muy especialmente también por Esteban, por Toti, para que tú le estés ayudando en la recuperación, en el tratamiento que está haciendo de internación domiciliaria, a su esposa Alicia, a sus hijas Juanita y Pía. Que sea también Andrés y su esposa Lara y sus hijas también recuperándose. Señor, al igual que Tito Broña y Horacio Broña y toda la familia. Ahora, Señor, también te rogamos por Luis Cobaso y María Cobaso, para que tú le ayudes en su salud, le sostengas, Señor, en la fe, en todo, también a Yolanda, y a Oceana, Isabel, y también a la señora Archou, Señor, que tú le estés también sosteniendo, que tú sostengas todos los ministerios de la iglesia, tanto de la mesa está servida, como de los ancianos del grupo de 180, y también, Señor, los centros comunitarios, La Colla o Escondida, y Señor Pegüeni, Andresito y Brea Pozo, y a los pastores allí y a los directores. También la escuela de CEA y ICEA, que tú estés bendiciendo y que podamos predicarles el Evangelio a muchos jóvenes y puedan conocer a Jesucristo y sus familias también. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, dándote gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Hola hermanos, vamos a tener un pensamiento acerca de la oración y vamos a ver algunas cosas también acerca de ella. Y pensaba en este tiempo tan difícil que estamos pasando, en este tiempo de incertidumbre, que a través de este virus, de esta enfermedad que está atravesando el mundo, de esta pandemia, estamos pasando por momentos de dificultad, por hermanos, por familiares que están sufriendo, que están internados, están pasándola mal. Y tenemos la oración, que es una herramienta que nos da Dios, una herramienta muy poderosa a través de la cual podemos comunicarnos con Él. Una herramienta que muchas veces la aplicamos, otras veces, dependiendo de nuestro estado de ánimo, la tenemos un poco olvidada, pero es una forma de comunicación con Él, una herramienta que deberíamos poner en práctica bastante seguido. Y pensando en este tiempo de incertidumbre que estamos pasando nosotros como iglesia, como sociedad, como todo el mundo en sí le está pasando, me llevó a reflexionar sobre un momento en que la iglesia también estaba pasando por un momento de mucha incertidumbre, un momento en que estaba sufriendo, no por una enfermedad, no por un virus como el que estamos pasando nosotros, pero sí por la persecución que les tocaba sufrir. Y me gustaría que leyéramos un pasaje en la Biblia y que de este pasaje podamos sacar algunas enseñanzas acerca de la oración. Por eso me gustaría que me pudieran acompañar a leer en Hechos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 8. Leamos la palabra de Dios. Dice este pasaje: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Bueno, continúa después el pasaje, y sabemos que Pedro va a la casa donde estaban orando los hermanos, pero podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, en primer lugar, como les decía antes, que la iglesia estaba pasando por un momento de conmoción. La iglesia estaba sufriendo, la iglesia estaba pasando incertidumbre, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, muchos de ellos. Vemos que ya el título de esta porción del pasaje que leímos dice que Jacobo muerto, Pedro encarcelado, nos habla de que estaba sufriendo muerte, de que estaba sufriendo persecución. Y en este contexto vemos que Herodes aprende a Pedro y lo lleva a la cárcel. Hay algunas cositas para anotar. Vemos que Herodes tenía planes de lo que quería hacer con Pedro. Vemos que nos dice al principio que ya había tomado a algunos hermanos y que esto agradó a los judíos, entonces aprende a Pedro. Estaban en una época sensible, en una fiesta judía, y Herodes tenía pensado hacer algo con Pedro. No nos especifica acá, pero vemos que el versículo 6, por ejemplo, nos dice cuando Herodes lo iba a sacar, y en otro momento también nos dice que Herodes tenía pensado sacarlo, pero
si bien Herodes tenía planes para hacer con Pedro, Pedro también estaba encarcelado, estaba metido entre 4 grupos de 4 soldados. Vemos que era una situación muy difícil, una situación muy complicada. Pero la clave de este versículo, de este pasaje, está justamente en el versículo 5. Vemos que nos dice lo que quería hacer Herodes, vemos la condición en la que estaba Pedro encarcelado, pero nos dice el capítulo 12, el versículo 5, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto nos habla de algo muy importante, nos habla de que a veces la situación puede parecer muy difícil, la situación puede ser muy complicada, el mundo puede tener planes como tenía Herodes, y a la vista humana puede parecer que nosotros no podemos hacer nada, que nosotros estamos atados de manos, estamos como estaba Pedro, ahí encarcelado, sin poder hacer nada, con muchos guardias, muy vigilado. Pero sin embargo, para Dios nada es imposible. Para Dios no hay nada que lo frene cuando su voluntad está por hacer algo, ¿no? Y vemos que si bien Pedro estaba en esta situación tan compleja como la que hablábamos, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y qué lindo contar con esta herramienta que Dios nos da, contar con la oración y saber que cuando la iglesia ora, hay cosas que pasan. Cuando la iglesia ora, cuando nosotros oramos, cuando los hermanos estamos unidos en oración, Dios siempre responde. Y podemos ver acá, ¿no? Que Dios se movió, que Dios respondió, que Dios hizo que Pedro pudiera salir de esa situación tan difícil en la que estaba. Dios hizo que Pedro pudiera ser liberado de esa cárcel. Y qué bueno, ¿no? Saber que en este tiempo tan difícil, en este tiempo tan complicado, podemos contar con Dios. A veces nos podemos sentir abrumados, nos podemos sentir desanimados, y es lógico, ¿no? Porque tenemos hermanos sufriendo, tenemos familiares pasándola mal, pero sin embargo Dios nos llama a que estemos orando, y sabemos que Dios siempre nos responde cuando oramos. Y me gustaría, con respecto a esto, que podamos estar viendo algunas cositas, y para eso que leamos en Mateo 7, el versículo 7 y el 8. Y nos dice este pasaje: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué bueno, ¿no? Saber que Dios está atento a nosotros, que si nosotros lo llamamos, Él nos va a abrir, que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y qué bueno saber esto, más que nada porque Dios es un Dios inmenso, un Dios omnipotente, siempre presente, y saber que Dios no necesita de nuestras oraciones, no necesita que yo ore para que pasen las cosas. Sin embargo, qué bueno saber que cuando yo oro, cuando la iglesia ora, Dios responde, Dios se conmueve, Dios hace que las cosas sucedan a través de nuestras oraciones, como le pasó a los hermanos en el capítulo que leímos de Hechos, que ellos oraron, hicieron oración sin cesar, y Dios respondió, porque cuando nosotros oramos nos estamos alineando con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta, y por eso muchas veces oramos y las cosas suceden, porque si bien Dios no necesita de nuestras oraciones, nosotros a través de la oración también nos estamos alineando con su voluntad, nos estamos poniendo nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestros anhelos, nuestros deseos en sus manos. Y algo que tenemos que tener en cuenta con respecto a la oración es que si bien Dios siempre responde,
a veces no responde de la forma que nosotros estamos esperando. A veces podemos estar orando por algo y Dios nos dice no. Y eso no quiere decir que no sea una respuesta, no quiere decir que Dios no nos está ignorando. Todo lo contrario, quiere decir o que no era la voluntad de Dios, o que no era el momento, o que no era el tiempo. Pero qué bueno saber que de todas formas Dios está con nosotros, Dios nos responde, y aunque la respuesta sea no, Dios está atento a nosotros. Y tenemos que saber, lógicamente, cuando oramos, estamos poniendo las cosas en las manos de Dios, y aunque la respuesta a veces pueda ser negativa, nosotros siempre tenemos que estar agradecidos, nosotros siempre tenemos que estar gozosos, aunque a veces nos cueste entender las cosas o los planes de Dios. Y me gustaría que leyéramos un versículo más para terminar, para ir cerrando con esta idea y con este pensamiento sobre la oración. Y me gustaría que me acompañen al libro de Salmos, el capítulo 28, el versículo 7. Y dice este pasaje: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué bueno saber, ¿no? En este tiempo, en este momento, como decíamos al principio, de incertidumbre, en este momento de enfermedad que estamos atravesando, esta pandemia, que tenemos una fortaleza, que tenemos un escudo, que tenemos alguien que nos ayuda, alguien que está de nuestro lado y que quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos que estar muy agradecidos a Dios en este momento, a pesar de que por ahí no le estemos pasando tan bien como nos gustaría, pero saber que Dios está atento a nosotros, Dios está atento a nuestras oraciones y Dios siempre nos va a responder, como lo hizo con los hermanos. De hecho, que si seguimos leyendo más adelante, Dios les respondió y ellos hasta se sorprendieron, porque no lo leímos, pero sucede un poco más adelante, que llega Pedro, golpea la puerta y no le abren porque ellos seguían orando, ellos seguían pidiendo a Dios por él y Dios ya les había dado una respuesta. Que nosotros podamos estar en este tiempo también poniendo en práctica esta herramienta tan valiosa que nos da Dios, que es la oración, como lo hicieron los hermanos en la iglesia en el libro de Hechos. Y tener en cuenta de que tenemos que estar gozosos a Dios porque Él siempre nos responde, y estar siempre sensibles a su voz, estar siempre sensibles a su voluntad, porque a veces la respuesta puede ser distinto a lo que nosotros esperamos, pero eso no quiere decir que no sea una respuesta, sino que Dios tiene preparado otros planes o tiene preparado algo mejor. Por eso siempre estar agradecidos a Él. Espero que puedan estar todos muy bien y que podamos seguir orando unos por otros y poniendo en práctica este tema y esta herramienta tan buena que Dios nos da. A Cristo